que habrá en el cielo. ¿Es importante o no es importante adorar? Aprender a adorar. La verdadera adoración entonces incluye a la Trinidad. Diga conmigo la Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, para que no se lo mareen y digan, ¿dónde? Muéstrame dónde dice la Trinidad. Porque algunos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existe, pero existe el concepto. El concepto que es una revelación del Espíritu Santo. La adoración cristiana es única porque solo ella se dirige, dice, implica con el solo, supremo y único Dios, pero que es trino en naturaleza y en función. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno tiene una función, cada expresión o cada persona de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que vienen por primera vez a la iglesia y comienzan a caminar con Dios y les enseñamos las 5 visitas? Hay una fórmula de iniciación precisamente que glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se llama bautismo. Cuando las personas vienen a Cristo y decide caminar con Cristo y abraza la fe del Señor, lo que hace es ponerse la camiseta, y en ese acto hay una confesión de la Trinidad, o por decirlo de otra manera, de la triunidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una confesión. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Se compromete a predicar el Evangelio y a servir al Señor? Sí. Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, tendremos bautizos en Semana Santa, el Sábado Santo, para que ya vayan pensándolo. Hay un esquema, ojalá que se alcance a ver, que preparé allí en Efesios 2:18. Es la declaración más importante, más clara de cómo la adoración incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjese bien, ahí en ese esquema, voy a leer la cita, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjese bien, entonces comenzamos aquí abajo, está el hombre, está Jesús el Hijo y está Dios el Padre. La adoración trinitaria, entonces tenemos los hombres por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, porque es el Espíritu quien nos revela a Jesús, y entonces Jesús revelado en su muerte y en su resurrección y ascensión, por medio de Él entonces adoramos al Padre. La adoración incluye a la Trinidad, las 3 personas del Señor. Alguien un día me decía, oiga pastor, ¿y ese canto está mal? Ya ni me acuerdo qué canto era. Porque es que está cantándole al Padre y la adoración debe ser a Jesús. Entonces, estamos entendiendo, amados hermanos, que es un proceso, somos bautizados por un mismo Espíritu. El Espíritu nos revela a Jesús y Jesús, por medio de su cruz, por medio de la obra redentora, nos lleva a un entendimiento y a un encuentro con el Padre. Y cuando estamos con el Padre no podemos hacer otra cosa más que adorarlo. Efesios 2:18, ¿lo quiere leer conmigo? 1, 2, 3. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto entonces me lleva a mi punto final, tal vez. Conste que dije tal vez. En espíritu y en verdad. Pero ahora quiero que lo ponga en espíritu con mayúscula y en verdad con mayúscula, porque lo que estamos entendiendo, lo que Jesús declaró a la samaritana en San Juan 4:24 que leímos al inicio, se debe de considerar con el mismo, como el mismo fundamento, el fundamento más importante de todas las discusiones teológicas que vinieran después sobre el tema de la adoración, porque Él incorpora
a las tres personas de la Trinidad, de la triunidad de Dios en la auténtica, en la verdadera adoración. Si quieres, póngame ahí, a ver si pueden comprimir San Juan 4 del 21 al 24. Tal vez se puede comprimir un poco, pero si no, primero el versículo 21. Al Padre. El Padre. Jesús, cuando habla con la samaritana, dice: adoraréis al Padre. Si no, ahí búsquelo en su Biblia. Adoraréis al Padre. En el versículo 23 dice que le adoren, refiriéndose al Padre. Y también dice: porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 24. Entonces está incluyendo al Padre. Luego, al Hijo. En el versículo 23 dice: adoran, y luego dice: y en verdad. ¿Ya está ahí? 24. Digo, adora al Padre, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya tenemos claro entonces que la verdad no es una filosofía ni es un conjunto de ideas. La verdad es, ¿quién es? Cuando está diciendo en espíritu y en verdad, está mencionando su persona. Adoran, y luego le dice en el versículo 24, le adoren en verdad. En el versículo 23 menciona al Espíritu Santo, porque dice: adoran en espíritu. Y en el versículo 24 vuelve a definir: adoren en espíritu. Así que en espíritu y en verdad, amados hermanos, es una expresión originalmente en el griego, y les pedí a los chicos que pusieran ahí la frase en griego. Ya estamos en otro canal. La frase en griego que dice: Pneumatikai aletheia dei proskunein. El griego es gratis, hermanos, ¿ok? Pneumatikai aletheia dei proskunein, que significa en espíritu y verdad es necesario adorar. Porque en español decía en espíritu y en verdad. El original dice en espíritu y verdad es necesario adorar. Entonces, en solo aparece una vez en el texto griego. Y esto entonces refuerza la unidad y el pensamiento de lo que le estoy diciendo. La igualdad entre espíritu con E mayúscula y verdad con V minúscula. Son nombres sin artículo, lo cual es muy significativo porque esto entonces comparten la misma preposición en. Espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Algunos han desarrollado ese pensamiento y lo han puesto como espíritu de verdad, como una figura gramatical que expresa una idea completa, como decir, por ejemplo, con ojos y amor. ¿Alguien puede poner ojos de amor? No de what, sino de amor. Con ojos, que dijéramos, y Benjamín me mira con ojos y amor. ¿Estamos aquí? En el español podemos entender que los ojos son una cosa y amor pues es otra cosa, ¿no? Pero lo que estamos hablando acerca de esta expresión es como si dijéramos: Benjamín me mira con ojos amorosos. Es una sola cosa, una sola situación. Significa entonces que usted y yo, cuando decimos en espíritu y verdad, significa que usted y yo tenemos que adorar más allá de la mera veracidad y de la mera sinceridad. Tal vez usted hasta ahora ha adorado con veracidad y con sinceridad, pero Dios nos quiere llevar a adorar en su espíritu y en su Hijo, que es totalmente
diferente. Hasta clases de gramática estamos viendo esta mañana. Gloria al Señor. Si escribimos espíritu con mayúscula, como lo hicimos la semana pasada, y escribimos verdad porque Jesús, se puede hacer porque Jesús le da la misma importancia a espíritu y a verdad, entonces podemos ver que este emparejamiento de estas dos nombres, este emparejamiento de verdad y espíritu en el versículo 24 es una auténtica declaración del Espíritu Santo y del Hijo de Dios. De tal manera que Jesús le estaba diciendo a la samaritana: ya no vas a adorar ni en aquel monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros lo que sabemos, es decir, lo que Moisés y David nos enseñaron. Llegará el día, la hora viene y ahora es, porque la verdad estaba presente, hablando con ella. Adorarán en espíritu y verdad. La revelación de Dios entonces está tan claramente encarnada en Cristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible, y Cristo satisface todo lo que el Padre quería, todo el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra con los seres humanos, acerca de la redención, acerca de la salvación, acerca del sacrificio, acerca de la obediencia, acerca de todo. Cristo es la plenitud. Entonces puede decirse que Jesús es exclusivamente la verdad de Dios. Jesús es exclusivamente la verdad de Dios. Esto que le estoy diciendo ha provocado guerras. De ese nivel es lo que le estoy enseñando esta mañana. Ha provocado guerras entre países de diferentes religiones, de diferentes creencias. La única verdad exclusiva de Dios es Jesús. Siendo el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús, porque ahora tenemos que conectar esto. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor, o sea, usted no va a encontrar una declaración más interesante que esta y más clara y reveladora que esta. Aunque hay otras citas que ahorita le voy a dar, pero dice, porque el Señor, ¿cómo está escrito Señor? Ok, el Señor es, ¿cómo está escrito Espíritu? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, del Hijo. Y el Hijo es la expresión visible del Padre, del Dios invisible. De tal manera que cuando usted y yo adoramos, estamos adorando a un solo Dios. Oh, yo sé que el Espíritu se está moviendo en este momento. Él está abriendo nuestro entendimiento, hermanos. Porque si usted entiende esto, no necesita entender nada más. Si usted entiende esto, usted se va a convertir en una persona que adora al Señor en espíritu y en verdad. Y entonces Dios lo va a llevar de la mano hasta donde ni siquiera en sus sueños más locos se ha imaginado. Esto que estamos entendiendo esta mañana es quitarle todo trazo y rasgo de religiosidad a lo que hacemos. Porque estamos hablando de personas, no de filosofías. Si usted quiere ver más que el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, puede ver después en casa Gálatas 4:6, Hechos 16:7 y puede buscar ahí, pero es incuestionablemente el Espíritu de verdad. Y la descripción favorita de Jesús cuando se refería al Espíritu Santo era el Espíritu de verdad. Por ejemplo, vean Juan 14:17. Cuando les decía, el Padre va a enviar, les decía en Juan 14:17, Él enviará el Espíritu de verdad, el cual el mundo
no puede recibir porque no le ve ni le conoce.